aquí ya, a los que os vais a unir dentro de un rato y a los que nos vais a ver más tarde. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí y no dejarme sola y apoyarme en la clase. Y sé que podéis ver la sesión más tarde, así que os lo agradezco infinito. Bien, como siempre, primero un par de minutillos de burocracia, logística. Simplemente comentaros que la sesión de la semana que viene, del miércoles día 4, la hemos cambiado al día 3, ¿de acuerdo? La hemos intercambiado por la asignatura de Daniel. En segundo lugar, hemos explicado la actividad práctica grupal, aunque hay algunos casos excepcionales que la van a hacer individualmente, la explicamos el otro día. Es verdad que hay varios módulos, como el módulo de riesgos, el módulo de calidad y el módulo de metodologías ágiles, que todavía no lo hemos impartido, pero os comenté más o menos lo que teníais que reflejar. Este miércoles, pasado mañana, vamos a dar el módulo de calidad. El lunes que viene tendremos una masterclass de un compañero, Alexis, que ya ha estado con nosotros en la edición anterior, que os va a explicar él también y os va a enseñar casos prácticos de proyectos de Business Intelligence. Él se dedica a esta profesión de Project Manager. Y el martes, que hemos dicho que la hemos cambiado, daremos el módulo de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, aunque ya os haya explicado lo que tenéis que hacer en la actividad, también iréis tomando nota y aprendiendo de cómo gestionamos la calidad y cómo gestionamos los riesgos en un proyecto de Business, bueno, en un proyecto en general, pero aplicado a este máster de Business Intelligence, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar la sesión, ¿alguna duda, alguna pregunta o algo que se me esté olvidando? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? ¿No? Vale. Pues, bueno, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿de acuerdo? La semana pasada, el miércoles, empezamos el bloque 3 que lo estoy compartiendo ahora mismo, de liderazgo en proyectos de Business Intelligence. En realidad, que yo os dije que es uno de los módulos más de los bloques o temas más chulos, no es un bloque específico de gestión de proyectos de Business Intelligence. Es verdad que de vez en cuando hablamos de componentes, sobre todo porque el Business Intelligence, que está basado en la gestión de datos, tiene un componente también de innovación que va a afectar a la hora de trabajar de muchos equipos de vuestras empresas, porque estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Por mucho que muchos de vosotros seáis expertos en vuestras operativas, en vuestras empresas y profesiones, imaginaros que ahora vais a empezar a tratar con datos de vuestra empresa, que no tiene nada que ver, o parcialmente, con vuestro día a día. Pues esto es un cambio que vais a tener que hacer, por lo tanto hay que gestionar este cambio y es el líder el que tiene que gestionarlo. Hay ciertos componentes que sí influyen en el Business Intelligence, pero como norma general, que es lo que estamos viendo, el liderazgo o la gestión de personas en un proyecto se aplica a cualquier tipo de proyectos. Bien, la semana pasada, como decía, creo que llegamos al bloque, al punto 2. Corregidme si me equivoco, ¿de acuerdo? Porque es verdad que es lo que voy a repasar, que por favor decidme si os suena o no, porque yo creo que nos quedamos en el siguiente punto, pues hablamos de que un líder debe tener varias, yo no diría ni características, ¿no? Ahora se llaman soft skills, aparte de las hard skills, ¿no? Son las habilidades, las soft, las blandas o las duras. Las duras son los conocimientos que podáis tener, los títulos, certificados, estudios, etcétera. Y las soft skills van más con vuestra actitud, vuestra forma de ser, vuestro comportamiento, vuestra forma de gestionar los equipos. Aquí se habla de empatía, motivación, autoestima, compromiso, etcétera, ¿de acuerdo? Pues todo esto, insisto, no solo aplicado a los proyectos de Business Intelligence, sino a cualquier proyecto, deberían ser las soft skills de un líder o project manager en este caso. ¿Vale? Entonces hablamos de las competencias. Como os decía, hay algunas intrínsecas del propio proyecto de Business Intelligence, como que el líder y el equipo, por ende, debe tener una visión estratégica y capacidad analítica, tiene que entender los objetivos de la organización para ver que realmente el proyecto está alineado con esos objetivos. Primero, tiene que saber que vamos a trabajar con datos y tenemos que convertir esos datos en valor o insights accionables, que suena mejor, como dice aquí, ¿de acuerdo? Y tiene que tener ciertas habilidades analíticas o de comprensión de datos. En realidad, yo desde que me presenté el primer día, yo os dije que para mí todo lo que ha sido inteligencia artificial, Big Data o Business Intelligence es relativamente nuevo y yo no tengo un perfil técnico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo cada vez en el proyecto que os enseñé de Business Intelligence, para mí todo era relativamente nuevo porque yo llevo varios años en el mundo de los datos. Pero lo que he hecho, yo no voy a empezar a estudiar un máster, como estáis haciendo vosotros, ya lo hice además, tengo un máster en Big Data, pero no me voy a poner a analizar dato a dato. Pero sí tenemos que tener ciertos conocimientos o cierta comprensión, ¿de acuerdo? A la hora de evaluar ciertas métricas. Porque analizar esos datos, en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de que hay un equipo dentro del proyecto de análisis de datos, ¿de acuerdo? Pero en muchas empresas, no sé si es en vuestro caso, ese líder de proyecto, ese project manager debería tener o tiene ciertos conocimientos y habilidades en gestión del dato, ¿de acuerdo? Pero sería, bueno, yo siempre digo que para mí es un hándicap. Cuanto más sepa yo de análisis de datos, mucho mejor. Pero hay veces que si tenemos el equipo suficiente para que se haga ese análisis, el líder puede liderar
integrar a ese equipo dentro de ese departamento, dentro del proyecto, del equipo del proyecto y gestionarlo, ¿de acuerdo? Pero sería bueno, siempre es un plus. Debes saber priorizar recursos y esfuerzos, ¿de acuerdo? Porque además, cuidado, normalmente los proyectos de Business Intelligence, o por lo menos hasta ahora, han sido, como digo, proyectos de innovación, proyectos complemento, por decirlo de alguna manera. Venga, vamos a empezar a sacarle valor a los datos, pero aparte está el día a día, la operativa u otros proyectos, bien para revenues, bien regulatorios, lo que sea. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay que saber gestionar todos los recursos que hayan dentro de la casa para combinar este tipo de proyectos con el resto. Proyectos u operativa, insisto, ¿de acuerdo? Y hablamos también de la capacidad de anticipación. Hablamos de que esto también es una característica de personas con más background de analíticas, análisis predictivos, para poder prever tendencias, riesgos, soluciones proactivas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la visión estratégica y capacidad analítica, que creo que lo vimos la semana pasada. La comunicación. La importancia, para mí esto es clave. Bueno, clave es todo lo que vienen ahora el resto de los puntos, pero la comunicación efectiva, como dice aquí. Tenemos que saber conocer el propio proyecto y tenemos que comunicar a todo el equipo todos los objetivos del proyecto, el alcance del proyecto, riesgos del proyecto, cómo nos vamos a gestionar, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a gestionarlo. Hay que presentar, como dice aquí, presentación de insights, es decir, conocimiento, percepción, conceptos, etcétera. Después, un líder en esa comunicación efectiva, por supuesto hay que elaborar un plan de comunicación, que de hecho se os pide en la actividad, ¿de acuerdo? Un plan de comunicación es somos un equipo, habrá diversos departamentos. No sé si el plan de comunicación contempla que todos nos comuniquemos regularmente, semanalmente, mensualmente, quincenalmente, eso da igual. Pero tenemos que ir estableciendo cuáles son las reuniones o las comunicaciones, porque no tienen por qué ser reuniones, pueden ser reportes mensuales, pueden ser emails, cómo nos vamos a comunicar. Por ejemplo, a un project board, como os decía, que es el máximo órgano de gobierno de un proyecto, donde está el executive y los users y los suppliers y el project manager, pues dependiendo del proyecto, normalmente, en mi caso yo empiezo con una vez al mes, vamos a progresar. Pero, por ejemplo, yo tengo ahora mismo la situación, no es de Business Intelligence, pero es otro proyecto importante para la unidad de negocio, que no vamos bien por culpa de la parte del testing, porque nos hemos quedado sin recursos para testear, y estoy citando al Project Board extraordinariamente, semanalmente, cada semana. ¿De acuerdo? Porque necesito que todos estén informados y sobre todo los que mandan, los heads, necesito que me ayuden. Porque tenemos pocos recursos y esos pocos recursos tienen mucho trabajo. Por lo tanto, si no me priorizan la imputación de horas del equipo este restante en el testing, pues va a ir mal el proyecto, lo voy a tener que retrasar. ¿De acuerdo? Entonces, un plan de comunicación también puede evolucionar. Pues una vez que tenemos bueno, como os decía, volviendo al plan de comunicación, los reportes a la empresa. Yo tengo que reportar todos los meses, tengo que reportarle a la alta dirección de la empresa. Eso es también una vez al mes. ¿Cómo lo hago? A través de una herramienta. El día a día o la semana a semana, yo tengo reuniones semanales y tengo reuniones diarias. Esto se establece con el equipo. Lo más importante es desde el minuto uno reunir al equipo y decir, señores, porque hay cosas que el project manager no sabe. Entonces, a la hora de hacer un plan de comunicación, dice, ¿cómo empiezo? Para esto, estas habilidades que tenemos aquí, habilidades del storytelling, que es hacer atractivas las charlas, hacer que la gente te escuche. Para eso, tienes que saber transmitir muy bien los mensajes, ¿de acuerdo? O sea, es vendernos. Eso es el storytelling, es contar las cosas de una manera atractiva, ¿de acuerdo? Para que la gente te escuche y no diga, jolín, qué rollo, ahora otro proyecto, más trabajar. No, hay que vender, ¿de acuerdo? Igual que se habla, se escucha, escucha activa. ¿De qué me sirve a mí hablar, presentar un proyecto si después no voy a recibir el feedback de todo el equipo? Entonces, ¿cómo arrancamos? Arrancamos, señores, para empezar tengo que saber qué equipo es, que normalmente es el executive y los senior users y suppliers los que te ayudan a montar todo el equipo del proyecto. Mira, Macarena, pues para estas actividades vamos a necesitar a este departamento, al otro, a compliance, hablando de business intelligence, a asesoría jurídica, que son los de legal, a seguridad, por supuesto tecnología, dentro de tecnología, arquitectura de datos, análisis de datos, infraestructura, aplicaciones, etcétera. Todo esto va saliendo al principio, cuando estamos construyendo el proyecto, elaborándolo. Me refiero al primer documento, al BID, por ejemplo. Y vamos conociendo equipos. Va a haber un momento en que nos demos cuenta, que ojalá sea temprano, o sea, antes de empezarlo, o sea, se nos ha olvidado comunicarle esto a este departamento. ¿De acuerdo? De tal manera que vamos creando el equipo. Y cuando ya tenemos el equipo, si es enorme, a mí no se me ocurre, excepto una kickoff de cortesía, una presentación con unas slides, señores, estamos aquí todos, yo he tenido kickoff de 75 personas, muchísima gente, pero ahí lo único que puedes hacer, primero porque no se te va a ocurrir pedirle la opinión a 75 personas en una reunión de una hora, porque es imposible, ¿de acuerdo? Pero sí puedes informar, ¿vale? Y a partir de ahí, si son muchas personas los que componen un equipo, a partir de ahí, una vez que tú ya has presentado en unas slides que se hacen en nada, objetivo, alcance, riesgos, presupuesto, timeline, ya te tienes que ir reuniendo con los diferentes departamentos individualmente, si es un equipo grande. Si es un proyecto con un equipo pequeño, que es pequeño, pues como máximo no sé, 15, 20 personas, ¿de acuerdo? Ahí sí se pueden hacer reuniones con todos los miembros. Depende, ¿de acuerdo? Nadie tiene una verdad universal que diga, pues para estas personas, esta reunión. No, eso no existe, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo claro quiénes son las personas que van a conformar el proyecto, empieza la comunicación. ¿Qué vamos a hacer?
¿qué hay que hacer? Una vez que lo he explicado, ¿cómo ves este proyecto? Fulanito, menganito, departamento X, departamento Y. ¿Cómo ves el proyecto? Porque el project manager, como decía, puede o no puede saber de datos, de requisitos, de detalles. Por lo tanto, necesitamos, como digo, no solo hablar, sino escuchar, ¿vale? Y cómo ven ellos el proyecto. Porque habrá departamentos en el que a tope de power, como se dice ahora, sí, venga, tengo disponibilidad al 100%, pero otros que digan, oye, Macarena, es que yo aparte estoy en 2 proyectos más y mi operativa del día a día. Por lo tanto, a estas personas tenemos que dar y planificarles muy bien su tiempo. Para esto tenemos que hablar y escuchar. La colaboración interdepartamental, perdona. Primero ya sé que me voy a reunir a un montón de departamentos de diferentes rangos, índole, experiencia, etcétera. Pues tendremos que facilitar esa comunicación entre ellos también, porque nos van a hacer falta los unos y los otros para cierto tipo de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber cuáles son todos esos departamentos que están involucrados en el proyecto y cómo nos vamos a comunicar y a quién le hace falta comunicarse con quién. Esto no se averigua en 24 horas, ¿eh, compañeros? Se averigua en la planificación del proyecto, ¿de acuerdo? Y después resolución de conflictos. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre un departamento y otro, entre un compañero y otro? Ahora yo os voy a lanzar una situación, a ver qué hubierais hecho vosotros. La más extrema que yo he tenido en mi vida profesional, era yo la responsable del departamento, trabajaba en banca, en CaixaBank, y 2 compañeros muy jóvenes, por cierto, muy jóvenes, os hablo de 20 y pico años, no llegaban y más bien 20 y pocos, o sea, recién titulados, un poquito de experiencia, 2, 3 años, que en plena oficina empiezan a discutir de tal manera que llegan a levantarse de la silla y a gritarse y a pelearse. Bueno, tengo otro más extremo todavía, que casi llegan a acercarse físicamente, o sea, acercarse es al extremo, a pelearse físicamente. ¿Cómo gestionaríais vosotros como líderes? A ver si algún valiente me lo puede decir. No, no hay una solución ni una verdad, ¿eh? Yo os lo digo, yo os voy a decir cómo yo lo gestioné, tanto porque lo impone la empresa como porque eso fue como yo pensé que lo debería solucionar, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo solucionáis un conflicto donde hay en una sala 100 personas y hay 2 que se están gritando e insultando? ¿Cómo lo haríais? Venga, un valiente. Esto es comunicación, gestión de equipos. Fabricio. Capaz, entendiendo que tal vez entre los dos muchachos del problema hubo algún problema previo, puede ser, como Perdón, entendiendo. no lo he contado. Perdón, ahora. No lo he contado. Ellos estaban peleando porque nosotros tenemos en CaixaBank una serie de operaciones, teníamos ahí un SLA y había que coger, pues muchas veces aleatoriamente vas cogiendo a un cliente una operación para hacer, ¿de acuerdo? Una transacción bancaria, lo que sea. Y uno le habría robado la operación porque iba en la cola al otro y se estaban quejando. Esa fue la historia, Fabricio. La operación me refiero del sistema para gestionarla. Y ahí entra algún tipo de, no sé, comisión por gestionar la transacción, tal vez. No hay comisión, Fabricio, pero ahora discutimos, porque no debería ser un punto importante para saber cómo resolvemos el conflicto. Pero bueno, me gusta tu percepción. Venga, sigue, valiente. A ver, Gustavo, un momentito. Le damos a dejar porque Fabricio, ¿querías tú comentar cómo lo solucionarías tú antes de dejar a Gustavo? No, no, adelante, Gustavo. No, venga. Fabricio, no, venga, valiente, pero si ibas por buen camino, Fabricio. Un momentito, Gustavo, venga, Fabricio. Que la verdad no sabría cómo podría gestionar ese problema, entendiendo que, bueno, son personas y que tal vez hubo roces previos y solucionarlo de la manera más. Te lo voy a poner un poco más fácil. Tú estás en la sala. Tengo eco. Si le puedes apagar un poquito. ¿Ahora? Sí. Tú estás en una sala con 100 personas, todo el mundo concentrado trabajando, bueno, es verdad que un ambiente de oficina, ligero, sin altas voces, y tienes a 2 personas que no sabes a dónde van a llegar, que se levantan incluso de la silla, que se gritan y que se insultan, y todo el mundo mirando, y tú eres el responsable de ese departamento, de ese proyecto. ¿Te quedas quieto, Fabricio? No, 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 yo creo que al primer cuando ya empieza a percibir, no sé, que hay un poco de tensión más allá de lo habitual o lo normal en una reunión así, pienso que es el momento de cortar y no permitir que escale, porque mientras más altos están las emociones, más difícil como enfriarlas. Vale. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo paras? No sé, tal vez como que, ok, vamos a tomar una pausa, así, cortante, seco, 5 minutos para un café, qué sé yo, agua, y tal vez aprovechar esos 5 minutos para hablar con las 2 personas como en privado, pero que se baje un poco la tensión para no tener que solucionar frente a todos un problema que evidentemente se salió del marco del, no sé, respeto podría ser. Y después vuelves a la sala y te sientas y cada uno se sienta a su sitio, ¿correcto? Disculpa, ¿puedes repetir? Sí, y después una vez que hablas con ellos, intentas resolver el conflicto entre ellos, vuelves a la sala y todos vuelven a la sala y siguen trabajando, ¿correcto? Tal vez
sería aprovechar en los 5 minutos de break para todos, ahí enfriar la situación, no sé si se pueda solucionar en ese momento. Bueno, explicarles a los muchachos que, bueno, ese comportamiento no es el correcto, ¿no? En situaciones donde ya hay personas de otros cargos o independientemente en un ambiente laboral, no importa. Y bueno, enfriar la situación, terminar la reunión y ya posterior a eso solucionarlo. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Fabricio. Gustavo, Arminda, te tengo en la lista, ¿eh? Que te he visto. Pero vamos a dejar a Gustavo primero. Gracias, Maca. Bueno, yo lo que haría inicialmente sí sería como poner una pausa, pedirle a los dos compañeros que salgan de la sala donde estamos, ¿no? Con intención de continuar y no detener lo que ya llevamos trabajando con el equipo, ¿no? Porque no por dos personas vamos a detener al equipo. De manera posterior, citaría a las dos personas junto con una persona de recursos humanos, como para que sea un intermediador y estemos todos conectados, y que cada uno exponga su punto de vista, evidentemente, pues, de entrada con un tercero, y en este caso yo ahí presente sin decir nada, pero que esté recursos humanos. Y posteriormente que ya digamos que se diga las cosas, la manera en que los vamos a solucionar, cómo va a quedar, y definitivamente les pondría yo una falta administrativa que quedará sustentada, y les pediría que regresáramos a trabajar, si es el caso, ¿no? Eso es lo que yo haría. Perfecto, Gustavo, me gusta el planteamiento. Muchísimas gracias. Ahora te doy feedback. Arminda. Hola, profesora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, pero Buenas tardes. Bueno, No pasa estaba nada. escuchando. Bueno, eso desde mi experiencia, en general, el problema yo diría que más allá de lo que vemos que son dos personas, son las otras 8. Lo típicamente que nosotros hacemos es tratar de ser muy asertivo con los 8. La reunión evidentemente se va a tener que cortar de la forma más suave posible, pero hay que hacer un coaching, porque el tema organizacional ya está complicado. Entonces hay que cuidar esa etapa porque estas dos personas evidentemente que se van a ver enfrentadas a una situación compleja, de partida no las podemos mantener en el equipo, a ninguno de los dos. Aunque uno de los dos tenga la razón, lamentablemente no se pueden ambos mantener. Y lo que hay que hacer es reconstituir en los equipos. Hay que ver la forma en que prioricemos el proyecto con todas las bondades que cada uno de los demás a lo mejor puede proponernos tal vez ideas, porque a veces estas personalidades tan fuertes o negativas afectan a los equipos. Entonces uno ahí también como jefe tiene que estar siempre sondeando quiénes son esos líderes negativos que a veces en vez de aportar y sumar nos empiezan a restar. Y no tenemos una pérdida de 2, terminamos una pérdida de 10. Eso es, Arminda, solo una apreciación. No sé si es porque has llegado un poco más tarde. El escenario era una oficina muy grande. Sea con un coach. Ya. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien, Arminda? Sí, yo vale. sí. El escenario no era una reunión, era una oficina donde había 80, 100 personas y dos empiezan a gritarse y a insultarse e incluso se llegan a poner de pie. ¿De acuerdo? Entonces no era una reunión y eran muchas personas, pero te agradezco mucho el feedback. A ver, yo os cuento, insisto, a mí me valen todas, ¿de acuerdo? Aunque Arminda haya dado el approach en una reunión. En una reunión hubiera sido más grave y sobre todo si hay solo 8 personas. Yo os voy a decir cómo yo solucioné el problema, pero también hay que estar en el lugar y hay que saber reaccionar. Lo primero que yo valoré en 10 segundos no solo era lo que estaba pasando, sino lo que podía seguir pasando. Entonces, cuando dos personas ya se ponen de pie, porque estábamos todos sentados, pues ya eso va a ir a más, ¿de acuerdo? Entonces, yo tuve que evaluar en segundos los riesgos que podía haber si seguía la situación. Entonces, yo me levanté, cogí a las dos personas que se podían haber negado, ojo, porque yo ya, si hay una persona que insulta a otra gravemente, pues me creo que no me puede hacer caso, que si no me hubiera hecho caso, alguno de los dos hubiera llamado a seguridad, eso también lo tengo claro. Porque ante todo está la integridad, de toda la oficina, del resto de los compañeros. Me hicieron caso, nos fuimos a una sala y les dije que se marcharan a casa. Al pasillo, perdón, lo de la sala fue al día siguiente. Fui al pasillo y le dije cada uno coge sus cosas y se marcha a su casa. Estoy de acuerdo, Arminda, o Gustavo, no sé quién lo ha dicho, uno de los dos, en que hay que seguir trabajando, pero hay que evaluar si merece la pena que esas dos personas sigan trabajando, aunque se pierdan operaciones, o que esto siga más. Yo no sé lo que hubiera pasado si hubieran seguido en la misma sala. Yo los invité y los mandé bajo mi responsabilidad a irse a su casa, porque creo que la integridad de ellos dos primero y del resto de los que tuvieran alrededor podía peligrar. Los mandé a casa y al día siguiente, ese mismo día, llamé a Recursos Humanos, le dije lo que había pasado y al día siguiente llamamos a estas dos personas y les expedientamos, ¿de acuerdo? Le abrimos un expediente disciplinario. Lo segundo que tienes que hacer, por supuesto, es sentarlos uno en la otra punta. Aprendieron, no volvió a pasar nunca más nada, porque no los puedes tener cerca. Esas personas trabajaban, no sé si estáis viendo mi cámara, trabajaban uno con el ordenador y el otro en el otro lado con el ordenador enfrente. O sea, no al lado izquierda o derecha, pero sí enfrente, relativamente cerca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Primero, porque yo no sé lo que va a pasar, no puedo ser adivina, o sea, vosotros pensáis, bueno, total, se están insultando nada más, pero aunque sean muy jóvenes ni muy mayores, que también lo he visto, no podemos permitir que en un lugar de trabajo nadie insulte a nadie. Una persona se puede cabrear, se puede enfadar, pero no debe faltar al respeto, y menos delante de 100 personas, porque todavía, si esas dos personas se insultan en un pasillo,
o se escriben un mensaje diciendo eres un sinvergüenza, por no decir una palabra más gorda, eso ya es cosa de ellos, no lo puede gestionar un líder ni el responsable. Pero en un lugar de trabajo no podemos aceptar bajo ningún concepto que haya gritos ni faltas de respeto. Una discusión, un segundito, Arminda, que creo que ha sido Arminda, o no sé quién ha sido, no, uno más, Joan. Una cosa es una discusión, alguna vez podemos enfadarnos, mostrar nuestro enfado, pero dentro de ciertos límites. Nosotros insultos no podemos, y eso además no podemos aceptar. Y eso puede traer otras consecuencias en el propio equipo de trabajo, y sobre todo porque si sigue la discusión, las 80 personas que hay alrededor no van a seguir concentrados. Por lo tanto, prefiero tener 2 personas del equipo fuera perdiendo operaciones a tener 80 alrededor pensando, mirando y preocupados por lo que vaya a pasar. Pero insisto, esto es como yo lo hice, que no significa que sea mejor o peor ese punto de vista. Recursos Humanos, por supuesto, lo aceptó, ellos ya siguieron la vía, pero no debemos permitir este tipo de situaciones. Y esto es un riesgo, ya no solo del proyecto, o sea, de un líder cualquiera. Joan. A ver, depende también de dónde venían esas redecillas y saltaron seguramente porque ya venía de antes. Si se hace una evaluación a los empleados y se les pide feedback habitual o se tiene constancia de lo que está pasando en la oficina, no es que lo puedas prevenir, pero por lo menos sabes que ya está pasando algo. Porque a mí me extraña que 2 personas de repente se pongan de ese extremo en una oficina si no es porque viene de antes, creo yo. Y por otro Joan, lado, perdón. no, y que a la hora de gestionarlo, pues lo primero es pararlo, por supuesto, y luego tomar medidas, claro, pero para llegar a ese extremo es porque venía de antes. Entonces yo creo que no es en el momento, es como que vale que no está pendiente de todo el mundo, pero yo creo que es que no se han hecho las evaluaciones correspondientes a cada trabajador para intentar detectarlo antes. Claro que no, Joan. ¿Tú te crees que las empresas van haciendo evaluaciones psicológicas y de relaciones a todos los empleados? Yo no sé Pues la relación que hay. así van luego las cosas. Hombre, Luego sí, pasa que y si tú estás trabajando, no, hombre, no, eso no se suele hacer, por lo menos yo no lo he visto, Joan. Tú pasas un de psicotécnico cuando te hacen una no entrevista. un psicotécnico, pero las redecillas y estas cosas al final se sienten y el resto de compañeros son conscientes. Y si se hace una evaluación habitual o un feedback o una encuesta habitual, igual que se hace a los clientes, que entiendo que al empleado se le puede hacer igual, de ahí viene lo de la cultura organizacional y de intentar esa capacitación y que todos crean en el proyecto y que todos estén sí, con unas pautas y unos protocolos, ver si se están cumpliendo o no es a través de una encuesta, por ejemplo. Si luego hay observaciones anónimas, alguien que dice que cada vez aguanta menos a no sé quién, pues a lo mejor se puede detectar. Como idea lo dejo, ¿eh? No, yo me alegro que en tu empresa se haga, Joan. Yo eso no lo he visto nunca, en primer lugar, porque nadie No, yo no sabe la digo que relación que hay mi dentro. empresa lo diga, pero digo que lo dejo como idea. Como idea, pero bueno, como idea sería emplear mucho tiempo y muchos recursos en hacer eso, en primer lugar, porque nadie sabe en la empresa con quién tienes tu relación. Yo no sé, tú y yo somos compañeros, Fabricio, y podemos tener una relación de compañeros o simplemente de compañeros de mesa que se van pasando operaciones. Es complicado lo que dices, ¿eh? No es sencillo, pero insisto, es una buena idea, claro que sí, no la quito. Lo que pasa es que eso normalmente no pasa. Yo no sé si esos 2 compañeros tenían ya rentillas desde antes, yo no lo sé. Yo lo que sé es que no le puedo permitir, aunque ellos no se llevaran bien. Estoy de acuerdo que hay que evitar, ¿eh? Cuando tú ya sabes que hay 2 personas con conflictos, los tienes que separar, intentando juntar. Ahora os voy a contar un poco más adelante otra anécdota para ver cómo lo gestionaríais, ¿de acuerdo? Pero tú hay cosas que no puedes saber y sobre todo tú tienes que cortar, independientemente que después haga un cuestionario cada uno o lo que sea para ver si se puede evitar, pero en ese momento estás ahí. De todas formas, buena aportación, Joan. Fabricio, y nos vamos al próximo punto. Sí, tal vez ahí también debería entrar su supervisor directo o el jefe directo, que él ya esté al tanto de que existe algún tipo de roce previamente o tal Yo vez no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Usted era la supervisora directa de los muchachos? Sí, claro. Y tal vez Yo no lo por correo, algunos correos que ya se sienten con un tono un poco Cero. elevado. Y es más, Fabricio, ¿puedes apagar un segundo el micro, por favor? Primero, no lo sabía. Y segundo, tú tienes que evitar el conflicto en ese momento, tienes que estar ahí y evitarlo. Incluso aún sabiendo y aún habiendo tomado medidas y aún habiéndole dado operaciones a uno y otro, había una situación puntual. Tú tienes que reaccionar. Está muy bien el planteamiento que tú has dicho antes, Fabricio, y creo que Gustavo también lo ha comentado. Vas, hablas con ellos, que se calmen y que no vuelva a ocurrir. Es una opción igual de válida que la que yo decidí. El problema era que a mí no me iba a garantizar nadie que, habiéndose incluso levantado, que si tú no lo paras, no sabes si incluso se van a pegar, podían seguir. Por lo tanto, era las 8 de la tarde el servicio, porque era un servicio de cobertura internacional, se acababa a las 10, eran 2 horas. Insisto, no hay verdades ni no hay soluciones. Simplemente cada uno, lo de hablar con ellos también estaría bien, volvemos al puesto de trabajo y seguimos la operativa, pero para mí eso era un riesgo. Gustavo. Desde mi punto de vista, o sea, creo que es totalmente inaceptable agarrarte a gritar en medio de una junta del equipo con un compañero, independientemente que tengas algún tipo de rencillas. Evidentemente, en el ejemplo que nos das, no lo sabíamos, ¿no? Pero totalmente es inaceptable, no es posible, porque se genera un antecedente, que aquí es donde creo que se vuelve más delicado todavía. Si tú dejas pasar este punto donde 2 personas empiezan a gritar en medio de la junta, pues entonces, en las siguientes juntas, si no pones una medida total y absoluta, pues en cada reunión se van a seguir agarrando a golpes y ahora ya no va a ser otro, sino van a ser aquellos 2 del fondo. Y si me explico, ese es mi punto de vista.
Claro, y sobre todo porque es una falta, muy bien, Gustavo, es una falta de respeto al resto de las personas que habían en la sala, porque todavía Totalmente. si se gritan o se pegan en un pasillo o en la calle, bueno, en un pasillo tampoco, porque la empresa no se debe, en la calle, oye, mira, pues allá ellos. Pero, y después es muy difícil, aunque Joan haga ese planteamiento, que estaría bien, pero la empresa no puede analizar las relaciones que hay entre todas las personas por muy pequeña que sea la empresa. Yo no lo he visto nunca, que podría ser, bueno, yo creo que más de por persona, por equipos a lo mejor, pero no lo veo. Y esto pasa, ¿eh? Y ahora después os cuento y salto ya al próximo bloque, lo mismo, pero por escrito. Encima se queda por escrito. Ahora os cuento el ejemplo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por el feedback. Pues como os decía, estábamos hablando de comunicación y de gestión de personas, ¿de acuerdo? Que es una de las principales competencias para mí que tiene el líder o el project manager. Ahora vamos a otra, que es esa adaptabilidad tecnológica. Yo le llamo supervivencia, sobre todo para los que no tenemos conocimientos técnicos, ¿de acuerdo? Que es, para el más experto, bueno, pues mantenerse actualizado, pues es algo rutinario, evaluar las tecnologías emergentes igual, fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo lo mismo y gestionar la integridad de la tecnología igual. Pero para personas que no tienen ese perfil tecnológico, pues tenemos que empezar a formarnos, como decía Yori, tenemos que estar al día primero de conceptos de Business Intelligence, herramientas de Business Intelligence, tendencias, inteligencia artificial, que no pasa nada. Al menos mantengamos, porque tenemos la obligación de mantener al menos ciertos conocimientos para poder ser competentes en el proyecto y no despistar tampoco, que yo muchas veces, yo estoy todo el día dando las gracias a mis compañeros, es verdad que cuando un líder muestra interés, el equipo se vuelca, porque yo estoy todo el día pidiendo pues que me explique, que me enseñe, sobre todo al principio, ¿no? Después ya, cuando ya sabes un poco de qué va el proyecto, la solución, pues ya preguntas menos, pero al principio ellos invierten mucho tiempo en mí. ¿Por qué tienen tanta paciencia conmigo? Porque después a la larga esto es como una herramienta. Si tú me enseñas, yo te voy a ayudar el día de mañana a gestionar mejor el proyecto. Entonces es algo, ¿cómo se dice en español? Es un intercambio, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Un intercambio de conocimiento. Tú me enseñas y yo después te ayudo a gestionar mejor tu día a día, el proyecto, tus tareas, etcétera, etcétera. Evaluar las tecnologías emergentes. Es verdad que yo trabajo en una empresa donde tenemos departamentos a pares, ¿de acuerdo? Entonces, eso de evaluar tecnologías emergentes, pues a lo mejor no está dentro de mis competencias, como líder, como project manager. Sí es verdad, porque además trabajo para esta universidad, para Vivo, en proyectos de investigación con inteligencia artificial, que yo cada vez, a mí me gusta mucho compartir. Compartir, y bueno, ya me conocéis, compartir, pero como si he visto algo en la calle, que llevo a mi trabajo o a mi casa y digo, ostras, ¿sabéis lo que he visto? O sea, que fluya ese conocimiento. Pues cuando descubro algo, ahora, no sé si os lo he contado, estoy súper enganchada, que lo descubrí hace un año, un poquito menos de un año, al notebook LM. ¿Vale? No sé si alguno lo está utilizando porque pues estoy súper. Entonces, estoy con mis compañeros que no lo conocían, tenemos algo muy similar en la empresa. Mira, y hago esto, y hago lo otro. Entonces, sí me intereso cuando aprendo algo, que yo no voy a una velocidad de una persona a lo mejor que está más, que es más técnica, pero cuando aprendo algo al menos lo comparto, ¿de acuerdo? Porque creo que es importante también, y a mí me encanta que lo hagan conmigo, que me enseñen también, porque estamos en el mismo barco todos, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me ayuda eso? Pues aquí tenéis el tercer punto, para fomentar esa mentalidad de aprendizaje continuo. Si yo como líder enseño a los demás, muestro que tengo interés por todo, ya no solo porque vaya bien el proyecto, porque tengamos todo en detalle, porque gestionar a las personas, sino algo nuevo, por ejemplo, que aprendamos una nueva funcionalidad del GIA, aunque sea una tontería. Yo me acuerdo cuando era más joven, aprendí una nueva funcionalidad del AutoCAD, que era el programa para diseño gráfico. Ostras, mira que he aprendido con este botón, con esta ventanita, que a lo mejor el otro no sabía porque utilizaba el teclado. Esto, por ejemplo, yo he sido muy lenta en el control alt, en el X, en el C. Yo me he ayudado siempre con ventanas. Y todo lo que es comandos con el teclado, a mí me ha costado. Ahora ya he aprendido alguno y me encanta que me enseñe, pues mira, con este comando haces esto, lo otro. Intercambiar. Para eso hay que sentar, ¿cómo se dice? Hay que mostrar primero que tú tienes interés, ¿de acuerdo? Para que los demás también tengan esa motivación de aprendizaje continuo. Y que es parte también de gestionar esa integración tecnológica. Cuanto más tecnología integremos, sobre todo en proyectos de Business Intelligence, pues mejor que mejor. Pero por favor, compartid en vuestros entornos profesionales, porque todo lo que hagáis vosotros después se va a volver recíproco con vuestro equipo, vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestra familia, etc. Sí, os voy a confesar que soy más de palabra, soy más de contacto físico. Yo me definía, recuerdo un profesor que teníamos que nos decía lo mismo, pero a nivel tecnológico, que lo compartamos en el medio, en medios, internet, etcétera. Yo me considero una egoísta cibernética. Es decir, comparto con todos vosotros verbalmente, me siento con vosotros, imparto yo de clases, hago coaching, todo. Pero si yo ya tengo que publicar algo, me cuesta más, me da mucha pereza. Pero es por una cuestión, primero, de prioridades y segundo, de tiempo. Soy más de contacto físico, verbal, me refiero. Bien, gestión del cambio. Pues todo esto que estamos hablando nos va a servir para gestionar el cambio. Para liderar estos cambios, primero tenemos que ver dónde estamos, esto lo hemos repetido un montón de veces, qué tengo, cuál es mi entorno, mi empresa está preparada para el cambio. El cambio es, por ejemplo, utilizar nuevas tecnologías. Tenemos que promover
perdón, disculpa, estamos centrados en el Business Intelligence, por lo tanto tenemos que promover esa cultura orientada a datos. Lo que antes podía ser una operativa es ahora decir a los compañeros, sobre todo los que trabajan con datos, el departamento de Business Intelligence en mi caso, estos datos en los que tú manejabas haciendo reportes para los clientes, ahora los vamos a modelar, los vamos a transformar y le vamos a dar valor. Tenemos que hacer análisis, tenemos que utilizar herramientas visuales para hacer esos análisis. Todo esto hay que promoverlo. Y eso significa sacar a ciertas personas o departamentos de su zona de confort. ¿De acuerdo? Para eso hay que hacer un plan estratégico del cambio. ¿Cómo lo hago? Yo os lo decía, siempre pongo el mismo ejemplo, perdonadme que sea tan repetitiva. La implementación del SAP o la implementación de Jira. ¿Cómo hemos conseguido que la gente, que los compañeros pongan entusiasmo en estos proyectos y en utilizar las nuevas tecnologías? Hablando. Ese es el resumen. Primero vendiendo el proyecto. Te voy a vender Jira, así no lo decimos evidentemente. Esto tenemos que hacer porque después va a influir positivamente en tu productividad, en tu trabajo, esta herramienta, este nuevo sistema. Por lo tanto, primero tenemos que comunicar, hablar con el equipo y dejarle todos los objetivos súper claros. También os voy a decir una cosa, se agradece muchísimo que se expliquen las cosas. Yo muchas veces digo, explicadme las cosas o vamos a explicársela a un departamento pensando que no sabemos nada. Os lo estoy diciendo también para el TCM, que cuando escribáis ese TCM tenéis que pensar que vosotros sois unos expertos en lo que estáis escribiendo en el proyecto. Pero el lector, que no sea vuestro director de TCM, no tiene ni idea de qué va el proyecto y lo va a leer o lo va a escuchar. Pues esto es igual. Cuando comuniquemos un nuevo proyecto, una nueva herramienta a utilizar, debemos ser empáticos y pensar que no podemos dar por hecho que como SAP se conoce universalmente o como Jira se conoce universalmente, oye señores, que vamos a empezar a implementar Jira. No, no podemos hacer eso porque aunque todo el mundo haya escuchado hablar de Jira o de SAP, hay personas que no lo han utilizado nunca. Por lo tanto, tenemos que explicarlo todo de manera súper clara, ¿de acuerdo? Involucremos también a todas las personas que van a formar parte de ese cambio. Y después está muy bien mostrar expectativas, o sea, que espero yo que tú hagas, porque hay, que ahora lo hablaremos, hay un componente que es, yo necesito que tú me digas cuál es mi rol y qué tengo que hacer, porque a veces se da por hecho. Venga, empezamos un proyecto nuevo, el project manager ya sabe lo que tiene que hacer, el senior user, ¿tú qué necesitas de mí? El de business analyst, los business analysts, ¿tú qué necesitas que haga? Hay veces que los proyectos, perdón, son tan complejos que no es fácil saber lo que uno tiene que hacer, aunque lo dejemos por escrito, y no sabe qué rol va a tener el proyecto. Pues todo eso, y aquí hablamos de establecer hitos, es qué vas a hacer, qué rol tienes, perdón, cuáles son las actividades que vas a hacer y cuándo me lo tienes que entregar. Esto, aunque esté recogido en un papel, a veces ese papel, ese documento que se ha trabajado mucho al principio, después no se va leyendo ni actualizando. Esto pasa, aunque suene fatal, pero pasa, es el día a día. Pues a lo mejor hay que ir recordándolo o explicarlo de otra manera que no sea una forma o de una manera formal como es un documento de proyecto, ¿de acuerdo? Y después gestionaremos esa resistencia al cambio, como lo que hemos dicho, con escucha activa, viendo cómo se siente el empleado, que esto suena un poco de psicología, pero los project managers o los líderes somos psicólogos también. Yo es lo que decía antes al conflicto que os he explicado. Es verdad que una persona cuando tiene una situación así no tiene tiempo de reaccionar y ver si esas dos personas habían tenido un conflicto anteriormente, porque lo que yo no voy a hacer, y yo no estaba cerca en ese momento, pero me enteré de los chillidos, ya me levanté y me acerqué cuando se estaban insultando. En ese momento yo no me puedo poner a preguntar a los compañeros de alrededor, oye, estas dos personas han tenido un conflicto anteriormente, para mí todo era nuevo. Por lo tanto, no tienes capacidad, margen de maniobra. No puedes hacer eso. Lo que proponía un compañero de, pues a lo mejor hacer análisis o test o entrevistas o lo que sea previas para ver esos conflictos, eso sí ha pasado antes, me parece estupendo. Como prevención lo veo un poco más complicado, pero bueno, también puede ser una buena propuesta. Pero en ese momento tú no tienes margen de maniobra para reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver cómo se llevan esos compañeros, pero en un día a día, si trabajan bien con uno o con otro, pero nunca, nunca, nunca te puedes plantear, como decía el último compañero, creo que era Gustavo, y no lo podemos permitir, que dos personas se van a insultar, incluso se levantan para llegar a más. Eso no lo podemos, primero nadie lo puede pensar, y yo desde luego a mí no me cabía la cabeza. Sí he visto cosas por escrito, ahora os comentaré un caso, pero de ahí a llegar a las palabras, incluso a la agresión física, me parece un poco duro. Bien, bueno, aquí estos son ejemplos de líderes de un proyecto, de una compañía, que tenía que integrar una herramienta avanzada de análisis predictivo para optimizar rutas de entrega, ¿de acuerdo? Entonces, primero, visión estratégica. Pues visionó que la situación de la empresa, lo que he dicho, vamos a ver el entorno que tenemos. Pues había grandes costes operativos de rutas que no eran eficientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, propone esta herramienta para reducir costes y optimizar esas rutas. ¿Cómo hace esa gestión del cambio? Pues comunica el valor del proyecto a todos, a conductores, seguramente, aquí no lo pone, al equipo de proyecto que fueran a formar parte de esa herramienta, tecnología, y habla primero de los conductores porque son los conductores los que tienen que utilizar esta herramienta después el día de mañana. Pues lo primero que hace es mostrarle a los conductores que va a mejorar en su productividad y va a reducir
el tiempo que emplean a lo mejor gestionando esas rutas de entrega. Aquí hablo de reducir el estrés laboral, pues una buena estrategia para convencer a esos conductores para que después utilicen correctamente esa herramienta. Implementaron esa herramienta, dice aquí de manera gradual. Cuando hablan de manera gradual, ofreciendo capacitación en su uso, no sé si de manera gradual puede significar, por ejemplo, ir mostrándole, que es también la base de la metodología Agile, cómo esa herramienta se va construyendo, las funcionalidades que va adquiriendo esa herramienta. Y en paralelo, como dice, capacitando, es decir, mostrándole a los conductores cómo tienen que ir usándola. Se pueden hacer manuales, tutoriales, pero lo ideal sería hacer sesiones, workshops, como se dice ahora, para enseñarle online o presencialmente a esos conductores cómo utilizarla. El plan de comunicación pues, presentó los resultados del análisis a directivos y a otros departamentos utilizando dashboards, como por ejemplo un Power BI o cualquier otra herramienta, mostrando esas diferencias de coste que iba a tener y de tiempo y de combustible antes de la herramienta y después de la herramienta. Y después también, súper importante, la escucha activa. Escuchó sugerencias y opiniones de los conductores, porque a lo mejor nadie mejor, por mucho que un experto en dashboards en Business Intelligence o por mucho que el CEO quiera implementar una herramienta de gestión de rutas, los que saben son los camioneros, los conductores. Y nada mejor que preguntarles a ellos. Oye, ¿qué funcionalidad crees tú que tú utilices en tu día a día con un papel y un boli? Que no sabemos lo que utilizaban ellos antes. Un cuadernillo de rutas. ¿Qué crees tú que es importante que debe contener la herramienta? Es súper importante ese feedback por parte de los conductores. Y después, adaptabilidad tecnológica. Pues se evaluaron las diferentes soluciones o con diferentes sistemas o aplicaciones para esa herramienta. Y el monitoreo, ¿de acuerdo? Una vez que se implementa, se decide esa solución, se tiene que monitorear. En resumen, pues hizo que se redujeran los costos y hizo que se aumentara la satisfacción al cliente porque las entregas de esos conductores eran más rápidas, ¿de acuerdo? Pero no solo es una cosa, venga, voy a implementar, esto hay que analizarlo e ir punto por punto, pero sobre todo aquí, si os dais cuenta, el ejemplo es cómo convenzo yo, no solo a mi empresa de empezar el proyecto, sino a los propios conductores, primero para que me den ideas y segundo para que lo utilicen correctamente una vez implementada. Resumen, visión clara y objetivos definidos, que es lo que hemos dicho, y comunicarlos. Tener habilidades de liderazgo, hay que motivar, hay que ser psicólogo de vez en cuando, hay que ser divertido de vez en cuando, hay que enfadarse y ponerlo en orden de vez en cuando. Comunicación efectiva, dejar todo muy claro, objetivos claros, roles, responsabilidades, planning, gestión de equipos, riesgos, resultados, conocimientos técnicos, evaluación y mejora continua. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto, gracias, Gustavo, gracias a todos. Sí, todo bien, gracias. Muchas gracias. Gestión de equipos multidisciplinares, próximo punto antes de saltar a herramientas y a ética. Para garantizar el éxito de los proyectos ya hemos dicho que lo primero, y sobre todo, es la gestión del equipo, ¿de acuerdo? Entre unos y otros, primero dentro de los propios departamentos, después la relación que haya entre ellos. Entonces, en un proyecto de Business Intelligence, más que otros en los que yo a lo mejor he trabajado, intervienen todavía más departamentos técnicos, involucramos al departamento de datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto lo habíamos nombrado antes, es que tengo un montón de roles. Y un montón de roles que incluso pueden ser nuevos, como era mi caso. Aquí hablamos de especialistas de datos, ingenieros de datos, que muchos de vosotros diréis, ¿y no es lo mismo un especialista que un ingeniero? Pues no, no es lo mismo. Unos analizan, ¿de acuerdo? Y otros recopilan, a lo mejor los modelan, los estructuran. Tendremos desarrolladores para el sistema, consultores de negocio o business analyst, como se dice en inglés, diseñadores de experiencia de usuario, gestores de proyecto, tendremos abogados, tendremos personas de riesgos, de cumplimiento, etcétera, etcétera. Hay un montón de roles, insisto, no solo en proyectos de Business Intelligence, sino en cualquier otro. Gustavo, te voy a silenciar si no te importa. Ahí está. Disculpa, ¿eh? Perdonad. Bien, pues cada uno de estos equipos tendrá sus propias características, algunas serán comunes entre todos los departamentos. Tendrán habilidades, algunos comunes, otras totalmente diferentes, visión, puntos de vista, perspectivas, algunos, esa colaboración, algunos estarán acostumbrados a trabajar con otros no habrán trabajado nunca. Mirad, yo llevo en una empresa que es muy antigua, ¿de acuerdo? La Bolsa de España, pues tiene un montón de años, pues tiene más de 40 años. Lógicamente yo solo conozco a personas que llevan, por edad, porque ya el resto se ha jubilado, pues hay personas que llevan trabajando el máximo, que son 35 años, pues me llevo muchas veces sorpresas, como que cuando yo empiezo un proyecto nuevo, hago una kickoff. Insisto, si es pequeñita, pues puedo interactuar con ellos, y si es el pequeñito proyecto, el equipo, pero si es muy grande, lo único que hago es informar, señores, y después ya me voy reuniendo los unos con otros. Pues yo he estado en reuniones donde he puesto a todos los proyectos en común, personas que llevaban trabajando juntas 25 años, o sea, juntas de la empresa, y no habían trabajado juntos en un proyecto. No habían hablado laboralmente, a lo mejor se habían visto, y es impactante, os lo digo en serio, y llevaban toda la vida juntos. Esto me sigue pasando. Entonces, normalmente se acepta con cariño y respeto, como diciendo, ostras, pues ahora voy a tener la oportunidad de trabajar contigo, ¿de acuerdo?
pero es importantísimo presentarlos, no solo a la persona, sino al propio departamento. Esta persona, este departamento, fulanito, quien sea, va a hacer esto en el proyecto y el otro departamento, la otra persona, el otro equipo va a hacer lo otro. Y tan importante es presentarlo como saber qué necesita el uno del otro, esa colaboración interdepartamental. Esto es el día a día, señores, el día a día. Entonces no pasa nada si uno no conoce al otro compañero, si uno no conoce lo que un departamento hace. De hecho, yo me estoy quejando ahora porque la empresa se está reestructurando, hay nuevas áreas que le cambian el nombre, cambian de personas y no tengo ni idea de lo que van a hacer. Y lo que hablando con un compañero y como irresponsable, dije, es que, señores, lo primero que tendríamos que hacer de una unidad de negocio, no estoy hablando a escala del grupo, porque el grupo de empresa es enorme, que menos que cuando se reestructura la empresa, saber lo que hace el otro. Yo soy una persona, insisto, muy charlatana, yo conozco a muchísima gente en la empresa, a la oficina me refiero, ¿no? Porque cuando ya estás teletrabajando, pues no vas a estar todo el día llamando y diciendo, oye, ¿tú qué te dedicas? Ni muchísimo menos. Tampoco eso, ni es mi trabajo, ni tampoco tengo tiempo para hacer eso. Pero cuando estás en la oficina, que ya hay una relación personal, a mí me encanta, si sobre todo se ha creado un departamento nuevo o a uno que no conozco, preguntarle, oye, ¿tú qué haces? Aunque no pertenezca a mi proyecto. Si está cercano, hablo de mi unidad de negocio. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué? Porque el día de mañana yo ya sé que existe ahí un departamento. Y es más, te puede servir para ponerlo en contacto con otro departamento de tu otro proyecto. Y qué bueno es empezar un proyecto donde tú ya conoces qué departamentos podrían estar involucrados en ese proyecto. Eso se trata de avanzar realmente. Entonces, esto lo tenéis que fomentar entre el equipo, porque a veces no llegaréis a ciertos puntos, como por ejemplo, ponerlos a todos en común. Habrá algún día que digas, ostras, no te puedo presentar a esta persona, pero por favor, habla tú con ella, llama tú a esta persona. A veces que no llegamos. Y tenemos que fomentar esa cultura de colaboración entre un departamento y otro. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho, insisto, cuando abres una reunión, esto es importante también, hay personas que se quedan calladas hasta que no entre todo el mundo en una reunión. Ese silencio, compañeros, esto es mi impresión personal, a mí me mata. O sea, a mí me podéis estar clavando cuchillos que me siento mejor que cuando yo entro en una reunión, 10, 12 personas, y todo el mundo callado. Nadie habla hasta que todo el mundo se une. Os hablo entre compañeros de trabajo. Lo de las cámaras ya, por supuesto, cuando yo voy a una reunión, y además ellos lo saben, hay personas que no se encienden la cámara en reuniones. Cuando yo estoy en una reunión, todo el mundo se enciende una cámara. Porque cuando yo voy a la oficina, no estamos con un burka. No tenemos un velo en la cara. ¿Por qué no encendemos una cámara? A mí me da igual si un compañero tiene una sudadera, una camiseta, una coleta puesta y no se ha pintado. Me da exactamente igual. Pero somos personas y nos encendemos una cámara porque hablamos el uno con el otro. ¿De acuerdo? Pero eso, cuando yo no estoy, yo no puedo exigir eso. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy y no lo puedo imponer porque legalmente no lo puedo imponer, que me encantaría. Hay alguno que no se la ha querido encender. Normalmente el que no se la enciende pide disculpas porque sabe que a mí me molesta, pero sobre todo ese silencio, como vuelvo al silencio. Empezar a hablar. Oye, fulanito, ¿tú has trabajado alguna vez con este? Yo qué sé, romper el hielo, pero no os quedéis nunca en una reunión callados esperando a que alguien empiece o el líder empiece o falte alguien para empezar la reunión. Hablar, conoceros. Oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué hacías? Yo qué sé, somos personas. Igual lo haríamos en una reunión física. Cuando vosotros vais a una reunión presencial, nadie se sienta en una mesa y se queda callado, ¿no? Interactuamos, oye, ¿qué tal? Buenos días, oye, qué frío. Yo he interactuado con un compañero al entrar, pero yo no lo hago obligada, que esto no es una actuación. Es que es lo mínimo. Tienes ahí a personas enfrente tuya, vamos a romper el hielo. Pero ahora volviendo a la colaboración interdepartamental, perdón, interactuar entre esos departamentos y que ellos interactúen, ¿de acuerdo? Pues esos desafíos nos pueden llevar a diferencias culturales y disciplinarias. Yo os he dicho siempre que trabajo con varios países, hay unas diferencias culturales abismales. Sobre todo yo la que os he dicho es la transparencia con la que dicen las cosas. Pues mis compañeros suizos, por ejemplo, sobre todo lo malo, y aquí en España, pues tenemos ciertos recelos o respeto, que no sé ya si es una cuestión de respeto, a no decir las cosas, sobre todo las malas, tan claramente, ¿no? Un suizo, si has hecho mal un trabajo, te dice, este trabajo está muy mal hecho, nosotros también lo podemos decir en España, pero a lo mejor lo decimos de otra manera, ¿de acuerdo? Somos un poco más diplomáticos, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, estás hablando en una reunión y, y faltan 3 segundos, o perdón, 3 minutos, y te dice, oye, acaba ya. O sea, son personas muy directas, ¿de acuerdo? Eso a lo mejor, a un español a lo mejor le puede sentar un poco más. Ya hemos aprendido. Es más, en mi empresa nadie empieza una reunión un minuto más tarde de la hora establecida, ni nadie la termina. Yo ahora tengo reuniones y con la universidad y en otras empresas para las que trabajo, y la hora de llegada somos bastante puntuales, pero a la hora de término, hay veces que si tú has quedado de 10 a 11 y son las 11:10, sigue la reunión. Eso en Suiza o en Reino Unido, en Alemania, eso es impensable. Si tú has dicho que la reunión acaba a las 12:00, acaba a las 12:00. No sigas, ni para despedirte. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de lenguaje también, el idioma. Nosotros somos todos bilingües, trabajamos en inglés, toda la documentación en inglés, pero hay ciertos tipos de acento, de pronunciación, y muchas veces tenemos muchas dificultades en entendernos. Hay gente que habla muy rápida, gente que a lo mejor habla con un acento muy complejo, y esto dificulta la comunicación. ¿Qué hacemos? Esto es una pregunta de examen del PMI. ¿Qué hacemos cuando hay, en este caso no es de idioma, estás en un teléfono, una llamada telefónica o por internet, o sea, por web,
y se va cortando la comunicación. Y no hay manera de que consigas que se establezca. ¿Cuál es, además que me acuerdo de esta pregunta siempre, ¿qué tienes que hacer tú como líder, como project manager? ¿Qué tienes que hacer? Pues la solución, para no extenderme mucho, es ir repitiendo lo que va diciendo la persona que te está hablando y que la otra persona te vaya confirmando. No sé si me estáis entendiendo, ¿de acuerdo? Pues esto es prácticamente igual que cuando hay una persona que no habla tu idioma y bien por el acento, bien porque habla muy rápido, o bien porque a lo mejor tu inglés no es tan bilingüe, no es tan a la perfección. Yo lo que hago, por ejemplo, me pasa, y no sé si hay aquí algún compañero de origen de la India, mis compañeros son normalmente de tecnología, la mayoría de los desarrolladores son de, muchas gracias, perdona, de tecnología, tienen un acento muy peculiar, muy, muy peculiar. Son gente extraordinaria, además ellos hasta que no los entienden no paran de lo amable que son. ¿Y yo qué hago? Pues muchas veces si no he conseguido, sobre todo si son datos técnicos, les pido por favor, cuando ya han terminado, a ver, creo que lo he entendido, pero por favor, ¿te parece bien que lo resumamos en un email? ¿Por qué? Porque ya por escrito el inglés pues es más claro y ahí no vas a tener ninguna duda. Pues esto es igual, ¿no? Cuando no te vas entendiendo bien por el idioma, bien sea porque hay cortes de conexión, pues vete repitiendo y asegurándote, aunque seas un pesado, de que lo vas entendiendo, ¿de acuerdo? Hablamos de gestión de conflictos. Los conflictos pueden ser, normalmente cuando hablamos de conflictos no hablamos de dos compañeros insultándose o pegándose, ni muchísimo menos. Yo insisto, desacuerdos y discusiones, yo tengo, hombre, no les voy a decir a diario, ¿no? Pero frecuentemente con muchísimos compañeros, pero son puntos de vista diferentes, ¿de acuerdo? Eso es un conflicto, porque a veces en España, en español, un conflicto parece que es una pelea, pero un conflicto es un conflicto de opiniones, es decir, hay uno que piensa en A y otro que piensa en B. Siempre y cuando se quede ahí, no hay ningún problema, vamos a llegar a un consenso, eso hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Es un desafío y es el día a día. Pues venga, a veces hay que ceder y otras veces no. Nosotros como líderes, si hay dos equipos que uno piensa diferente o dos personas de un equipo que piensan diferente, tenemos que ayudar a resolver ese conflicto. ¿De acuerdo? Y si vemos que no lo conseguimos, nosotros tenemos que tomar la determinación. Podemos equivocarnos. Es como yo os he dicho, yo resolví un conflicto tomando una determinación. No significa que yo resolviera el asunto mejor que lo que decía Gustavo o no me acuerdo del nombre del compañero, perdonadme, Fabricio, perdón, o Fabricio de ir a hablar con ellos y resolverlo y volver otra vez a la paz. Pues también vale, todo vale. ¿Vale? Pues esto es gestión de conflictos. Lo que os decía, alcance del proyecto, objetivo del proyecto, definirlo todo, mantener siempre un enfoque claro, que todo el mundo, aseguraros que todo el mundo entiende el proyecto, que todo el mundo entiende su rol y que todo el mundo entiende lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Integración de conocimiento, contribuir, todos contribuimos. Algunos seremos más expresivos que otros y otros a lo mejor les gusta más que le cuenten más que contar, no pasa nada, no todo el mundo somos igual, ¿de acuerdo? Y falta de compromiso, esto nos pasa día a día, se comprometen las personas, los equipos, pero a veces no lo consiguen. No hay participación, hay personas que no son proactivas. Pues esto lo tenemos que enfrentar. Vale. ¿Quién me dice a mí, de vosotros, cómo gestionáis cuando veis una persona que no es proactiva, que sabéis que no está participando mucho en el proyecto, pero sabéis que su conocimiento es clave para el proyecto? Un voluntario que me diga cómo lo gestionaría. Venga, ¿no hay un valiente? No. Os digo yo cómo lo hago. Este es el. ¿Me estáis escuchando, verdad? No se me ha cortado la conexión, ¿verdad? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, vale, perdonad, que como os habéis quedado callados y antes sí habíais participado, digo, a ver si se me ha cortado la conexión. Nada, esto lo tengo yo. Y a menudo. Y sobre todo se nota cuando tienes a muchos participantes, miembros del equipo, que son muy proactivos y muy, venga, vamos a hacer, y a lo mejor hay otro que no lo es tanto, pues se vuelve todavía menos proactivo cuando tienes al resto que es demasiado proactivo. Para mí es una cuestión de motivación, ¿de acuerdo? Hay personas que son perezosas y esto los tendréis vosotros alrededor, mucho. Y eso se nota, se huele, se ve, ¿de acuerdo? Entonces, cambiar, no vamos a cambiar a nadie. Lo que pasa es que tendríamos que sacar lo mejor de esas personas, sobre todo si son personas claves en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo si sé que es una persona difícil? Porque si es una persona desmotivada, creo que es más fácil motivar a una persona que en un momento puntual está desmotivado, vendiendo el proyecto, como os decía, más que una persona que tú ya sabes que es perezosa, iba a decir palabras un poco más despectivas, perezosa. O sea, a mí no me deis muchos problemas, yo quiero hacer lo mínimo. ¿Qué hago yo normalmente? Si es clave, ¿eh? Si no, a veces no se puede luchar contra, no tenemos siempre la varita mágica para solucionar todos los problemas, pero si sabemos que es clave en el proyecto, empoderar a esas personas. Empoderarlas es darle responsabilidad. Hay veces que la gente funciona así. Como no le des ese poder, eso iba a hablar de un cargo, ¿no? Pero no es un cargo, es una responsabilidad en el proyecto, de tal manera que él se sienta que todo su conocimiento es imprescindible, porque es lo que yo quiero, que traslade, que aplique ese conocimiento que tiene, empoderarla. Y esas personas, muchas de ellas, cuando tú le das ese poder para que puedan realizar, cuando le das esta responsabilidad, tú vas a coordinar esta actividad, porque es imprescindible tu trabajo. No le estás mintiendo, no es actuar, ¿de acuerdo? Realmente lo que tendrán ganas de decir es, ponte las pilas y empieza a trabajar,
bonito, o lo que sea. Eso es muy despectivo, pero es lo que a ti te entran ganas desde dentro. Pues eso no lo puede hacer un líder en la vida. Primero por educación y segundo por principios, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchísima mano izquierda, pero todos somos humanos, ¿eh? No os vayáis a pensar que yo trato muy bien a las personas, como vosotros, igual, que no se nos ha pasado por la cabeza mandar a tomar viento a muchísima gente que no está haciendo su trabajo. Pero nos tenemos que contener. Entonces, empoderamos a esa persona. Decimos, qué importante es tu conocimiento. Necesito que coordines esta actividad. Por supuesto, tenéis que ir monitoreándola y después valorarla o valorarlo, ¿de acuerdo? Decir, qué bien, qué importante es el trabajo que estás haciendo. Y normalmente, insisto, menos casos perdidos, esas personas no cambian radicalmente, pero se van adaptando. Insisto, no pretendemos cambiar, pero por lo menos que se adapten al equipo y al proyecto. Esto se llama tener mano izquierda, realmente, o sobrevivir, que es lo que os he dicho que hago yo todos los días. Esto es una cuestión de supervivencia. Muchas veces me he equivocado, pero al menos tengo que poner una solución. Si es una persona que no rema al mismo nivel que el resto, tienes que dar una solución. Porque no os penséis que vosotros podéis estar denunciando esta situación a recursos humanos o a vuestros jefes. Nosotros tenemos la responsabilidad de intentar resolver los conflictos y los riesgos nosotros mismos, los líderes y los project managers. ¿De acuerdo? Pues esa falta de compromiso, como os decía, tenemos que mitigarla. ¿Vale? Y después, pues, ¿qué hacemos? Os acabo de decir esto es una estrategia. Primero, crear una visión compartida, que es que todos tengamos una definición de esos objetivos y que tengamos un compromiso. Fomentar la comunicación efectiva, como hemos dicho antes. Hablar, dialogar, preguntar, escuchar. Reuniones periódicas. Hay herramientas de colaboración, ahora las veremos. Las tendremos que utilizar. ¿De acuerdo? Y además, también os voy a decir, aunque yo sé hablar, a mí me auditan. A mí o sea, miran cómo yo gestiono el proyecto y me piden documentación, reportes. Por lo tanto, también tenemos que utilizar herramientas. ¿De acuerdo? Por mucho que nos guste solucionar todo verbalmente. ¿De acuerdo? Como os decía, establecer roles y responsabilidades claras. Que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y las tareas que tiene que hacer. Ojo, no podemos ir dando con cuchara todo lo que tiene que hacer una persona día a día. No. Nosotros damos las herramientas, no hablo de herramientas digitales, sino, oye, hay que hacer esto. Y tú tienes ese expertise, tienes que hacerlo. No podemos ir diciéndole día a día lo que tiene que hacer cada uno, ni muchísimo menos. Hay que fomentar esa responsabilidad. Tú eres responsable de hacer esto y tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? Desarrollar la cohesión en equipo. ¿Cómo podemos hacer esa cohesión en equipo? Qué importante es que todo el equipo se lleve bien. A veces no lo conseguiremos. Ya veis, hay casos. Les contaba que ahora os iba a contar un caso que en este caso fue, perdón por la redundancia, por escrito. Un compañero le estaba pidiendo requisitos a otro, requisitos son detalles de la solución, se los manda y le dice el otro que no está de acuerdo y como le rebatió sus requisitos, pues el otro se despachó bien a gusto y escribió por escrito lo más grande, por Teams. ¿Qué pasa? Pues que le sentó mal y tuve la suerte de que no lo denunció por el canal de recursos humanos, se calentó. Si os digo la verdad, muchos insultos no había, pero sí había falta de respeto. Y tuve la suerte de que me lo comunicó a mí, que soy la project manager. Digo tuve la suerte porque si dejamos esto internamente, que lo hemos solucionado afortunadamente, no tenemos que estar informando a la empresa de estos malos rollos. Nosotros somos un punto de cohesión del equipo. Tenemos que intentar que todo el equipo, no os digo que nos llevemos como hermanos, ni tenemos que ser amigos, pero sí tenemos que respetarnos y ser buenos compañeros y saber trabajar los unos como con los otros, ¿de acuerdo? Tenemos que fomentar trabajar bien. Entonces, bueno, cogí a uno, cogí a otro, hablé con ellos por separado, por supuesto hablé con los responsables de cada uno, para que también hablaran ellos y al final resolvimos el conflicto de una manera rápida y liviana, por decirlo de alguna manera. En este caso tuve suerte, pero hay otras veces a lo mejor que llega más o personas que han dicho, me niego a trabajar con esta persona. Esto a mí me ha pasado. ¿Qué pasa? Que si no son clave en el proyecto o son sustituibles, no hay problema. Pero cuando no son sustituibles, como es este caso, mejor que solucionemos el problema, porque si no el proyecto se puede ir al caos, puede llevar a incluso pararse, ¿de acuerdo? Aquí habla también de fomentar la diversidad, la inclusión. Yo en estos temas, ya lo nombramos el otro día, yo prefiero no meterme porque yo doy por hecho que todas las empresas, todos los equipos y todos los project managers y todos los miembros de un proyecto fomentan esa diversidad e inclusión. Por lo tanto, eh, doy por hecho que va a haber un entorno respetuoso y equitativo. Que nos encontramos con alguna sorpresa como la que se encontraba, vale, pero yo no voy a entrar haciendo análisis de si uno se lleva bien o mal, doy por hecho que todos somos profesionales aún con 23 o 24 años, el respeto no tiene edad, ¿de acuerdo? Y ojo que lo que os he contado, que pasó por Teams, uno de ellos tenía 60 años, por lo tanto no es una cuestión de edad, pero yo quiero pensar que esto no es ni de nacionalidad, porque tampoco era de otra nacionalidad, esto es simplemente que las personas son así, no por uno ser de una nacionalidad, ser hombre, ser mujer, ser mayor, ser peor. No, eso ya no existe en pleno siglo XXI. Por eso a mí no me gusta hablar ni de diversidad ni de inclusión. Doy por hecho que todos somos, que hay diversidad y que hay inclusión en todas las empresas, ¿de acuerdo? ¿Que hay alguna cámara descarriada? Que no, pues que lo gestionen. Bien, gestión del cambio, resolución de conflicto. Hay que preparar al equipo para el cambio, como os decía. Hay que intentar ser proactivo para solucionar esos conflictos. Capacitación de habilidades blandas, el soft skill, como he dicho, comunicación, negociación, empatía, etc. Bien, ¿alguna pregunta? No, ¿No? desde mi Vale, punto voy de un vista. poco,
desde tu punto de vista, no, muy bien, Ignacio, muchas gracias. No Vale. sé si me va a sobrar tiempo, si no lo haré el próximo día, que os quería enseñar un vídeo, es algo gracioso. Perfecto, gracias, Gustavo. Para que veáis cómo se lidera, ya no solo un proyecto, os lo voy a enseñar, le robo, son 3 minutos nada más. Si no es la clase del lunes, no, perdón, del miércoles, el lunes es la masterclass, os lo dejaré para la tutoría final, pero quiero que veáis cómo también es un equipo un conjunto de música, no os voy a dar más pistas, cómo lidera una persona y un líder en concreto a un grupo, es una comparsa. Ya lo miraréis, ya lo enseñaré, perdón. Bien, herramientas técnicas y avanzadas. Esto también voy a ir relativamente rápido, ¿vale? Muchas de ellas ya las conocéis. Podemos hablar de herramientas digitales que podemos tener a nuestro alcance, y la mayoría la conocéis, incluso la utilizaréis, y algunas técnicas de liderazgo también para gestionar el proyecto. Bien, entonces un líder, bueno, pues debe ayudar también a identificar con qué herramientas quiere gestionar el proyecto. Habrá algunas a las que no lleguemos nosotros porque son herramientas propias, a lo mejor de la solución técnica, que solo decide tecnología. Y yo no decido con qué herramienta tiene que desarrollar tecnología. En primer lugar, por la mayoría las desconozco, pero sí me informo de lo que están, de lo que están utilizando, porque este va a ser nuestro día a día, y para comunicarnos si estamos hablando de una solución con un cierto lenguaje o cierto sistema, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que estar informado el líder o el project manager de las herramientas que se están utilizando en cada uno de los departamentos, no solo tecnología, el departamento de comunicación, etcétera, cualquiera, ¿de acuerdo? Hay que capacitar y habilitar al equipo, ¿de acuerdo? Promover, como hemos dicho, ese aprendizaje. Eso es parte del rol, facilitar la integración. Bien, herramientas para potenciar ese liderazgo. Hablamos de la gestión del equipo. Microsoft Teams, cualquiera que utilicéis, en mi caso utilizamos Teams, para comunicaros día a día con vuestro equipo, organizar reuniones. Hay empresas que tienen sus propias plataformas de reuniones, etcétera. Y gestión documental. En Teams podemos llevar gestión documental, si no, Teams se puede simultanear con otras herramientas para gestión documental, ¿de acuerdo? Y Slack lo he utilizado yo en las dos empresas anteriores, también funciona muy bien, no solo para comunicación entre equipos, problemas, sino para también gestión documental, ¿de acuerdo? Pero sobre todo para que estemos informados unos con otros dentro del equipo. Se puede hacer tanto comunicación, ya lo sabéis, de todo el equipo, como miembro a miembro o grupo a grupo dentro del equipo. Después herramientas como Trello y Asana, que nos facilitan el día a día, todas las tareas que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Más potentes, porque el Trello y el Asana son Kanban fundamentalmente, el Jira, pero prácticamente el Jira es mucho más potente, es igual, ¿de acuerdo? Sobre todo para gestión de tareas y ver el progreso del proyecto, ¿de acuerdo? Gestionar todas las tareas que tenemos en el backlog, las que se están desarrollando, las que ya han terminadas, se puede ver a quién está asignada, se puede ver la duración de cada uno, se puede ver cuándo una va a terminar y cuándo la otra va a empezar, etc. Y Jira normalmente, yo os decía, que ya lo veremos cuando veamos una sesión de metodologías ágiles, se utiliza pensando en metodologías ágiles, pero hoy por hoy, igual que un Trello o Asana, se usa también para gestionar un proyecto de forma tradicional, ¿de acuerdo? No tiene por qué trabajarse con sprints, ni muchísimo menos, para nada. Vas anotando tareas, tickets, como le llamamos nosotros, divides por épicas. Bueno, alguno de vosotros no sé si la utiliza alguna vez, pero no hace falta trabajar con sprints, con Scrum para utilizar esas herramientas. Y sobre todo, por supuesto, el liderazgo efectivo, que es utilizar todas las herramientas, pero sin olvidarnos de las propias soft skills, esas habilidades que tiene que tener un líder para monitorear tanto el equipo como la utilización de estas herramientas. Para toma de decisiones, sobre todo más visual, cuando hacemos ya en Business Intelligence el análisis de datos, pues como os he dicho, la más potente, la más conocida es Power BI, también Tableau, para visualizar esos datos y mostrarlos también, para el día de mañana hacer análisis. El Snowflake yo no lo he utilizado, sé que mis compañeros lo utilizan y para visualizar o acceder a datos centralizados y seguros. ¿Alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con Snowflake? ¿No? Vale. ¿Alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con Power BI y Tableau? Power BI, creo que había alguno, ¿no? Que trabajaba con Power BI, ¿puede ser en esta clase? Sí, yo en algún momento lo he utilizado, Macarena, sí. Sí, Esteban, perfecto. Sí. Pero y tú también, María Fernanda. Sí, trabajo mucho con Power BI todos los días. Y con Todos Tableau los días. también he trabajado también un tiempo. También, ¿no? Sí. Vale, hay más, ¿eh? Hay más, pero bueno, Sí, yo creo que sí, son hay las más. más. Depende para qué, pero sí, Power BI todo el tiempo. Y Tableau también. Eso es, por lo menos que sepáis que existan, que os suenen, ¿de acuerdo? Sobre todo Power BI. Además, yo os he recomendado en sesiones anteriores que un cursillo, aunque sea de YouTube o de Udemy, deberíais hacer, porque además es una herramienta chula y fácil de utilizar, perdona María Fernanda y Esteban, que no os voy a quitar mérito ni mucho menos, que todo es cuestión de inversión de tiempo y esfuerzo, pero que no es una herramienta complicada de utilizar, ¿verdad? No, es bastante intuitiva, cada vez está más fácil. Hace unos años era bastante más difícil cuando recién salió, pero ahora, y más con IA, pues es muy fácil. Pero para mí el problema no pasa tanto por la herramienta, sino para saber identificar cómo usarla y explotarla, ¿no? O sea, como todo. La herramienta puede ser fácil, pero si estás con el lienzo en blanco y no sabes qué poner, o pones cosas que no son útiles, ahí tenés. Y después Microsoft, bueno, tiene su magia también, ¿no? Que no es tan amigable, pero bueno, eso ya es Microsoft con su forma de compartir la información, que me parece que es algo, ahí yo lo veo como una contra. La forma de compartir en Power BI es muy difícil. Sí, eso es verdad. Y bueno, pero eso ya es Microsoft con su política, pero bueno.
Pero avanzan rápido, ¿eh, María Fernanda? Sí, pero Yo he visto el progreso en los últimos años. No, del año pasado, en los últimos 2 años, cambios gigantescos, pero siguen teniendo casos, eso que te obligan a tener licencia por cada usuario que lo ve. Es como, hay reportes o dashboard que se tienen que compartir con mucha gente y no siempre no todos tienen la licencia. O sea, comparándolo con Looker Studio, con cualquier otras herramientas de visualización de datos, en eso me parece que no son tan amigables. Pero bueno, la herramienta es buena, es lo que tenemos. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, María Fernanda. Muchísimas gracias por el feedback. Por favor. Bien, y herramientas de monitoreo y evaluación, el Google Analytics, que lo habéis escuchado, pues supervisa métricas y alinea decisiones de proyecto con los objetivos estratégicos, y el Clipfolio, que tampoco lo he utilizado yo, no sé si alguno tiene experiencia, para crear paneles personalizados y monitorear las KPIs en tiempo real. Perdón. En esto, en cuanto a herramientas para liderar proyectos, en cuanto a técnicas, ya hablábamos en la sesión anterior del tipo de liderazgo. Al final, el tipo de liderazgo es, al final, trabajar con estas técnicas. Aquí hablamos del liderazgo transformacional, que lo que hace, os acordáis, no sé si os acordáis, inspirar, motivar e innovar en el equipo, ¿de acuerdo? Compartiendo información concisa, fomentando un entorno entre los miembros colaborativo, empoderado, como dice aquí, ¿de acuerdo? Y sobre todo, aquí habla de desafiar, y yo diría siempre motivar, ¿de acuerdo? Motivar al equipo primero para que sea autónomo, para que esté empoderado, como decía antes, pero también a dar ideas o a explorar nuevas soluciones para fomentar esa mejora continua, que es lo que decía, el compartir, ¿no? Oye, podemos hacer esto, pero ¿qué tal? Mirad, esto nos pasa muchas veces que somos, en vez de proactivos, reactivos. Hasta que no tenemos un problema, iba a decir ahora, iba a recurrir al problema que hemos tenido con el accidente de tren, hasta que no pasa algo no reaccionamos y no proponemos. Pues esto es igual. Basta que no funcione, que tengo un proyecto de inteligencia artificial, que es la creación de un chatbot, que la solución no funcionó. No funcionó, porque estaban súper convencidos de que esa era la solución y no funcionó. Cuando empecemos un proyecto, deberíamos ir al menos a varias propuestas, o al menos cuando evaluemos, identifiquemos los riesgos, los mitigantes deberían ser alternativas, esto os digo un ejemplo, a esa solución técnica o tecnológica. A veces no se puede, porque solo hay una solución, pero si tenemos esa opción, y eso lo debemos fomentar también, porque además es parte de motivar al equipo a que proponga otras alternativas. Vosotros diréis, ahí habrá equipos, que lo veo, que ya como van a proponer una solución que se supone que es factible, ¿para qué van a trabajar? Porque son horas de dedicación en más alternativas. Pues eso nos hace ver, a lo mejor, que en este proyecto no lo conseguimos, pero en otro esas propuestas que han hecho pueden ser útiles. Y de hecho yo ahora estoy viendo intercambios de soluciones entre un proyecto y otro. A nosotros nos llaman ya de otras unidades de negocio, en este proyecto que ya hemos encontrado la solución, hemos conseguido que la solución funcione, la hemos tenido que cambiar, pero lo hemos conseguido. Nos llaman de otras unidades de negocio para ver cómo lo hemos solucionado, porque quieren hacer otro chatbot parecido, ¿de acuerdo? Qué bueno es esto, vamos a aprovechar el conocimiento que tenemos en un proyecto para aplicarlo en otro. Y a lo mejor podemos decir, oye, mira, esta solución no funcionó, no la hagas, porque no funciona. Pero tenemos esta alternativa, ¿de acuerdo? Pues esto es parte del liderazgo transformacional. Comunicación clara y adaptable, lenguaje inclusivo, feedback continuo, todo esto lo hemos estado viendo, son técnicas de comunicación, son técnicas de liderazgo. Identificar dentro de la delegación de estrategia y empoderamiento del equipo, era lo que yo os decía antes, con este compañero o esta compañera que no quiere ser proactivo. Primero identificamos esa fortaleza. Yo sé que esa persona es clave en el proyecto, tiene el conocimiento. Pues, ¿qué hacemos? Asignamos tareas según esa habilidad que tú tengas o ese conocimiento que tú tengas. Yo hablaba de empoderamiento, ¿de acuerdo? Da igual la terminología, ¿eh? Confianza y autonomía. Te voy a dar esa confianza. Yo os decía, si era un problema de motivación, no de pereza, vamos a darle confianza, vamos a darle motivación. Confiamos en ti, sabemos que a lo mejor no estás motivado, pero gracias al esfuerzo que tú vas a hacer, vamos a conseguir esto. Y al final os digo, parece un poco de actuación, un poco de, como digo yo, happy flower, todos nos llevamos bien, todos motivamos, pero es que funciona, compañeros, funciona el motivar. Y además, le funciona al líder y al project manager también. Y qué bonito es celebrar un cierre de proyectos que tengo yo, y que os he dicho que cierro el día 4 de febrero, y me llevo a todos los compañeros, algo pequeñito, porque tampoco nos dejan hacer grandes celebraciones, a celebrar que gracias a la buena voluntad y predisposición de todo el equipo hemos conseguido un servicio nuevo de la empresa. Al principio esto no se ve y cuesta y no nos gusta. Pero después cuando terminas, pues esto tiene que ser un motivo de motivación, con perdón de la redundancia, para seguir trabajando en otros proyectos. Insisto, motivación, confianza, autonomía. Y gestión del cambio organizacional. Tenemos que estar preparados y capacitar, enseñar a los equipos. Bien, bueno, esto es un ejemplo como los que poníamos antes y otro ejemplo. Últimos minutos, compañeros, y muchísimas gracias a los que estáis aquí resistiendo. ¿Dónde metíamos este módulo? ¿Dónde metíamos este módulo de ética y responsabilidad social en proyectos de Business Intelligence? Pues hemos decidido meterlo aquí. Cambio un poco el tercio, esto es más informativo. A mí me vais a perdonar, esto es mi opinión personal, no digas esto lo ha dicho la profesora, esto lo dice Macarena. Esto de la ética y la responsabilidad social está muy bien, pero a veces no se aplica. Pero no porque no queramos aplicarlo individualmente. Yo os digo, yo es que veo, y no es una cuestión del país, porque yo no voy a hablar jamás mal de mi país ni de ningún país, ¿no?
pero veo lo que nos inculcan, mucha normativa, mucha ética, responsabilidad social, pues después no estamos preparados. Esto es como el inglés en mi país, y me vais a perdonar, porque veo que el resto de los países juegan con ventaja menos 2 o 3 en Europa, hasta países africanos menos desarrollados que nosotros, tienen otro punto de vista. Nosotros está muy bien que aprendamos inglés, pero después el país no está adaptado. Las películas las seguimos traduciendo al español. Entonces, ¿de qué nos sirve? Por una parte, fomentar el inglés en el colegio, si después el resto de la sociedad no está preparado. Estoy exagerando un poco porque es verdad que el inglés en el colegio o en el instituto o la universidad sirve, ¿de acuerdo? Pero deberíamos estar un poco más integrados. Y vamos a la cola de los países europeos con respecto al inglés. Pues en ética y en responsabilidad social, yo tengo la impresión, por favor, convencerme si lo veis de diferente manera, de que vamos a la cola. Y lo hemos metido aquí porque tiene que ver con la concienciación, por supuesto estamos hablando de proyectos de business intelligence en una empresa, ¿vale? No en la vida cotidiana de cada uno. Pues del equipo, del líder, del project manager, del día a día, del trabajo. Por eso lo hemos metido, porque teníamos que darlo en este bloque, ¿de acuerdo? Pues es fundamental. Y todos, aunque yo piense, parece que pienso negativamente, pero todos nos tendríamos que concienciar. Lo que pasa es que a mí me gustaría que me avalara, que me respaldara mucho más, no solo mi empresa, sino la propia sociedad, el entorno en el que vivimos, ¿de acuerdo? Pero aquí además hablamos de un componente, sobre todo en materia de responsabilidad social, y de ética igual, un componente que estamos tratando con datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya se pone curiosa la cosa, ¿vale? Porque no solo tenemos que cumplir la normativa, sino también tener confianza y mejorar si puede haber un impacto dentro de la propia organización. ¿De acuerdo? Es una necesidad, tanto legal como dentro de la organización, porque se puede convertir esa gestión de datos en una ventaja competitiva, y tenemos que saber usarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos, no sé si le veis, bueno, insisto, no quiero que leáis, ni muchísimo menos. ¿Qué principios éticos tenemos sobre la gestión de datos? Privacidad y confidencialidad. Nosotros tratamos con datos personales también, de entidades, de bancos, de personas, y tenemos que proteger esa información sensible. Tenemos nosotros clasificado cada uno de los datos, ¿de acuerdo? Y la protección de cada uno de ellos. Sabéis que se clasifica, no sé si en vuestra empresa estáis familiarizados desde C1, que son los datos públicos, hasta los C3, que también hay categoría C3+, C3+, que son los más confidenciales. Y después los datos personales, desde P1 hasta P4, son las categorías. Normalmente suele coincidir en las empresas. Bien, ¿cómo limitamos ese acceso? No todo el mundo puede acceder a todos los datos. Ni yo misma, que soy la project manager y gestiono un proyecto de datos, tengo acceso a los datos, ojo, mirad, solamente, que esto es parte del gobierno del dato, solo ciertas personas del equipo primero y de la empresa tienen acceso a esos datos, son las personas autorizadas. Yo no tengo acceso a los datos. Cero, ¿de acuerdo? Eso hay que gestionarlo. Consentimientos informados. Hay que informar a las personas que se van a tratar los datos. Vosotros veis ya en muchísimas páginas de internet, cada vez que os metéis y dais vuestros datos, que tenéis que autorizar la gestión de esos datos. Hay una cosa que forma parte de mi poca convicción de confidencialidad y gestión de datos, que aún tú no autorizando a venta de tus propios datos, se siguen cediendo los datos. Todas las llamadas telefónicas que llevo escuchando que se van a prohibir, todos los que nos llaman, hasta trabajo, tarjetas de crédito, seguros, nos ofrecen de todo. Bueno, la empresa de la luz, que yo estoy harta, bueno, y por supuesto, cuando te vayan a ofrecer una tarjeta, yo os digo lo que yo digo, decís que estáis desempleados, que estáis en el paro, si no nos dejan en paz nunca. Entonces yo cada vez que me llaman para ofrecerme un producto, digo, estoy en el paro, ya te cuelgan directamente. Como no tienes ni un duro, pues es lo mejor para que te vuelvan a llamar. Lo de la luz, he tirado la toalla. Antes era muy amable, porque los chicos, las chicas, los señores, las señoras que te llaman por teléfono son trabajadores realmente, y te llaman muy amablemente diciendo, estamos aquí para ofrecerle una mejor tarifa de su factura de la luz. Y yo antes decía, fulanita, muchas gracias, lo que pasa es que yo soy familia numerosa y ya tengo una tarifa especial. Y antes perdía mi tiempo. Ahora ya cada vez que me dice, hola, buenas tardes, llamo, porque me he dado cuenta que aunque yo les diga, bórrame del banco de datos, no lo hacen. Cuelgo el teléfono. Y me da mucha pena porque no cuelgo el teléfono nunca a nadie. ¿De acuerdo? Pues ese consentimiento informado sigue sin funcionar. Volviendo a proyectos, esto es la vida cotidiana, volviendo a proyectos, tenemos la obligación de hacerlo. ¿De acuerdo? Transparencia. Hay que informar a todos los stakeholders, sobre todo a los clientes, de cómo vamos a recopilar y analizar y usar sus datos. Si es en beneficio de ellos, pues lógicamente lo van a autorizar. Si no, le tenemos que decir con qué finalidad, con qué fin estamos tratando esos datos. Evitar el sesgo de los datos, ¿de acuerdo? Para garantizar el buen uso. Responsabilidad. Aquí dice, los líderes del proyecto se tienen que asegurar de la responsabilidad de esos resultados. ¿Yo cómo lo hago? Yo no tengo ni acceso. Yo tengo que pasar por lo primero cada vez que empezamos un proyecto de Business Intelligence o inteligencia artificial. El primer departamento, bueno, los tres, pero sobre todo dos, es seguridad y cumplimiento. Cumplimiento porque me refiero al cumplimiento del dato. Y también asesoría jurídica, en muchos casos. ¿De acuerdo? Tenemos que ser responsables. Yo no sé qué datos están tratando, pero lo primero que hago es llamar a seguridad y a compliance y decir, vamos a hacer este proyecto que va a tratar este tipo de datos. Ellos son los que dicen la clasificación, le tenemos que dar los datos, lógicamente, para que ellos lo analicen. Pero tenemos que ser responsables y asegurarnos de que los datos se están tratando durante el proyecto y después del proyecto correctamente. ¿No? Estos son los principios éticos de la gestión de datos. Responsabilidad social.
pues tenemos que responsabilizarnos y que haya equidad e inclusión. Insisto, esta es mi opinión personal. Siempre cuento con que va a haber equidad e inclusión a la hora de tratar esa base de datos, ¿de acuerdo? O esos datos. Y que no haya, es que esto yo ni me imagino, ¿no? Que nadie se va a poner a filtrar, que no haya grupos demográficos o marginales referente al dato. Pero hay que decirlo, ¿de acuerdo? Y está todo regularizado. Sostenibilidad ambiental, usar los datos para que haya el menor impacto ambiental. Como por ejemplo, que no, esto también esto es demagogia pura, perdonadme, que se analicen de tal manera que se optimicen los recursos, porque si optimizamos los recursos, estamos minimizando el impacto, el impacto ambiental. ¿Habéis escuchado hablar de la huella de carbono? ¿Alguien ha escuchado hablar de la huella de carbono? Sí, el impacto huella de carbono, sí. Correcto. Pues esto, nosotros hacemos análisis cada año y todos los años nos preguntan lo mismo. ¿Cuál es el impacto que Macarena Parra tiene en la huella de carbono, en este caso a través de mi empresa? Y me vais a perdonar porque yo reviento el test que me hacen todos los años. ¿Y sabéis por qué? Porque la primera pregunta es, ¿cómo vas a trabajar? Yo ya no digo la verdad. No digo la verdad porque no es objetiva. Porque si yo cuento que yo, cada vez que voy a la oficina, cojo un coche, me voy a una estación de tren, aparco el coche, cojo un tren que dura 3 horas, me bajo del tren, vuelvo a coger otro coche en Madrid, que es cuando llego, y me voy a la oficina. Y eso lo hago 4 veces a la semana. Pues claro, lo del impacto. La pregunta es, ¿qué conseguimos con todo esto? Si después la empresa, y no voy a hablar mal de mi empresa, cualquier empresa, no va a tomar medidas al respecto. Entonces me parece muy demagogia pura, de verdad. Y todo es para cumplir unos estándares cuando después no se aplican las medidas correspondientes. Y después, imaginaros, para los que viven en Madrid, porque yo vivo allí solamente 2 días a la semana o 3, depende de la semana, sabéis que Madrid es un gigante. Estoy poniendo de ejemplo en mi caso, ¿eh? Madrid es un gigante. Pero es que tengo compañeros que no viven incluso en Madrid ciudad, que viven a las afueras de Madrid, porque no se pueden permitir y trabajan. Nosotros trabajamos en Madrid. Tengo gente hasta que vive en Toledo y que van todos los días con el coche, incluso 5 días a la semana. Y cualquier persona que viva en la otra punta de Madrid, yo os digo, hombre, 5 horas como tardo yo no tarda, pero 3 puede tardar. Yo no sé si hay aquí algún madrileño, pero el que viva a las afueras y le coja la hora punta, eso es bestial. Bestial. En fin, seguimos. Sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de la transparencia. Esto forma parte también de responsabilidad social. Todo claro, todos los datos, todo transparente. Para eso también los auditan, para ver si nos estamos portando bien o no en las empresas, sobre todo a nivel financiero. Y proyectos con impacto social. En mi caso, pues yo no hago muchos proyectos que tengan impacto social. Si os digo la verdad, no puedo decir que mi empresa no lo haga, porque yo trabajo para una unidad de negocio en concreto, pero a lo mejor la parte más corporativa sí lo hace, ¿de acuerdo? Yo lo desconozco, pero en todas las empresas al menos se debe intentar llevar a cabo proyectos con impacto social. Reducir lo que decíamos antes, bueno, esto es un caso práctico, un gobierno que utiliza un aplicativo de Business Intelligence para analizar patrones de tráfico, el ejemplo que os he puesto antes, para utilizar el transporte público. Yo utilizo transporte público, pero hay ciertos, ¿cómo se dice? Itinerarios o partes de mi itinerario que los tengo que hacer en coche, si no, no puedo ir a la oficina. Vosotros diréis, puedes seguir cogiendo, cuando llegues a Madrid, puedes seguir cogiendo un tren de cercanía, claro, pero cuando baje el tren de cercanía, tengo que andar 30 minutos hasta la propia oficina, que está muy bien, es muy saludable, pero entonces en vez de mi viaje en 5 horas, lo hago en 6. Por lo tanto, sigo sin ser productiva. Y eso, eso implica negativamente a la, a la emisión de CO2 también. ¿Por qué? Porque estamos utilizando más recursos para hacer una sola actividad. Ciudadanos, bueno, esto en el ejemplo en concreto no me quería parar aquí. Normativas que se aplican, las más conocidas. El Reglamento General de Protección de Datos, que es aplicable a nivel europeo, ¿de acuerdo? Donde están detallados normativa de acceso de datos, portabilidad, derechos, etcétera, etcétera. Y después la Ley de Protección de Datos personales, en concreto, que hay varios dependiendo del país, en nuestro caso en España, que está la LOPDG, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que como decimos comúnmente, ¿de acuerdo? Antes era la LOPD y ahora es la LOPDGDD, ¿de acuerdo? En resumen, obliga a cualquier entidad, sea una empresa o sea la administración, a proteger sus datos, tanto de los ciudadanos como de los empleados, ¿de acuerdo? También derechos, si es un empleado, derechos de desconexión digital, laboral, intimidad a cualquier dispositivo de videovigilancia, por ejemplo, cuando vais a una tienda, esos vídeos que enfocan, que sabéis que no puede estar, por ejemplo, en un vestidor, en un, ¿cómo se dice? Probador, pero pueden estar en el resto de la tienda, pues no se pueden utilizar ni en una urbanización privada tampoco se puede utilizar para ciertos fines, etcétera, etcétera. Y después la ISO que regula la seguridad de la información y de los datos es la 27001. No sé si alguno de vosotros está familiarizado con estas normativas. Hay otras más especiales, aquí en España yo tampoco las he visto, pero por ejemplo tenéis, aunque no nos venga a cuento ni sea nuestro mercado, pues hay otras más específicas, por ejemplo en Estados Unidos está la IPA para el sector de la salud. Aquí en España ni en sector de salud ni en sector de finanzas tenemos algo específico. Tenemos el reglamento, como he dicho, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un caso práctico que lo dejo en los apuntes, pero bueno, es lo que hemos estado
comentando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis compartir? No. ¿No? Vale, me quedan solo 4 minutos. Es verdad que estas preguntillas son de repaso de este tema, son muy rápidas, pero creo que es sobrecargar un poco la clase y como me gusta que hagamos esto de una forma más relajada, si os parece bien, cojo unos minutillos de la clase del miércoles, ¿de acuerdo? Y a eso nos sirve también como un poco de repaso de este tema. ¿Os parece bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta aparte del tema, de la asignatura, de la actividad? No. De momento, ¿no? Bueno, sabéis que me tenéis a vuestra disposición, perdón, por email si tenéis alguna duda y si no, pues os daré también la oportunidad de preguntar el miércoles cuando nos veamos. Muchísimas gracias, compañeros, por haber aguantado, también por los que nos vais a ver y habéis estado antes y os habéis salido. Y nada, a por el miércoles. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, gracias. Buenas noches. Que tengáis una buena noche. Igual. Hasta luego.